Buenos días, hermanos. Vamos a pasar a la enseñanza después de haber alabado a nuestro Dios y de haber sentido su presencia en este lugar. Ahora corresponde a escudriñar la Biblia y pues el tema que vamos a abordar creo que es un tema muy importante para estas fechas que nos están tocando vivir. Son tiempos donde pues comenzará una celebración en pocos días, conocida como la Navidad, y de eso quiero hablar el día de hoy. Vamos a abrir la escritura, por favor acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al versículo 14, Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 14, dice así la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El día de hoy quiero hablar de un tema que he titulado Nuevas de gran gozo. Creo que al leer esta porción de las Escrituras, pues nos damos cuenta de que fueron las palabras referidas, utilizadas por un ángel que le estaba anunciando a los pastores en aquel momento que cuidaban sus rebaños el nacimiento de Jesús. Y vamos el día de hoy a ver por qué son nuevas de gran gozo. Es un tema que trata de dar una explicación bíblica al acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, que es la venida de Jesús a esta tierra. Tan importante fue su venida, hermanos, a esta tierra, que partió la historia de la humanidad en dos: en un antes y en un después de Cristo. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿en qué año estamos? ¿Tú qué me dirías? ¿Qué me respondes? En el año 2024. Pero 2024, ¿a partir de qué lo comenzamos a contar? Después de Cristo, de su nacimiento, ¿ok? De tal manera, si nos damos cuenta, el acontecimiento que ha marcado la historia de la humanidad fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. La pregunta es: ¿por qué es un magno acontecimiento? Bueno, la respuesta sería porque el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que es desde el principio y hasta la eternidad, el Todopoderoso, vino a habitar en medio de su creación. Por eso es uno de los nombres incluso que se le iba a identificar al Mesías. Dice Mateo 1:21 que su nombre iba a ser llamado Jesús. Y también es un mensaje que le está mandando Dios a una mujer llamada María, y que le está diciendo, ¿verdad?, cómo iba a nacer ese niño, y le iba a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice en el verso 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, y se refiere a Isaías 7:14: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios habitando con nosotros. Y yo puedo decir qué tremendo es esta verdad. Por lo tanto, quiero que veamos la importancia de recordar la venida de nuestro Señor a esta tierra desde una perspectiva bíblica, y vamos a ocupar las Escrituras, obviamente, para ver la importancia de su llegada, su nacimiento, y bueno, de manera rápida hablar de su vida y de su obra. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, el día de hoy te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de este lugar. Señor, hemos alabado tu nombre,
y tú nos has visitado, Señor, a nuestro corazón, de cada uno, Señor. Hemos sentido tu presencia en nuestro corazón, hemos palpado, Señor, que tú estás aquí, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Y tu palabra dice, tú mismo, Jesús, dijiste un día que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y hoy hemos sido testigos de que tú estás en medio de este lugar. Y te pedimos algo muy especial, háblanos, Señor. Ocupa aún este estudio para darnos a entender la importancia de tu venida, la importancia de tu llegada a esta tierra, Señor. En pocos días la gente festejará lo que es la Navidad, Señor. Sin embargo, nosotros no lo queremos hacer desde una perspectiva como la sociedad lo entiende, sino queremos entenderlo de acuerdo a tu palabra, entender cuán importante es tu llegada a esta tierra y por qué viniste a este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, ayúdanos con tu buen espíritu. Amén y amén. Quiero comenzar este estudio, hermanos, diciendo que hay 2 posturas, hay 2 visiones en torno al nacimiento de Jesús. La primera es una visión corta, es una visión limitada, es una visión regida solo por la tradición y la costumbre. A esta primera visión le llamaremos la Navidad. Y con esto no quiero decir que esté mal utilizada la palabra. La palabra Navidad proviene de una palabra en latín que es nativitas, que significa nacimiento, ¿ok? Sin embargo, quiero explicar brevemente esta primera visión, esta primera postura, para que podamos entender qué es lo que para mucha gente allá afuera en la sociedad representa o mira la Navidad. Y quiero decirte, si estás anotando, bueno, hay muchas cuestiones que el mundo se identifica con la Navidad. La mayoría de la gente cuando escucha Navidad aparece en los pensamientos Santa Claus, ¿sí? Que es un señor rechonchito, un señor gordito, un señor, ¿verdad?, con unas barbas largas, blancas, una ropa roja, carismático, se ríe mucho y que anda con sus renos que jalan un trineo cargado de regalos y que justamente el 25 llega y los pone al pie del árbol de la Navidad, ¿verdad? Y está ahí instalado en la casa de la gente y para muchos niños esa es la Navidad. Las casas se adornan en estas fechas con muchas luces, escarcha, un arbolito por ahí de Navidad, un nacimiento, la gente canta villancicos, rompe piñatas y un largo etcétera, etcétera. Para otros, la Navidad es sinónimo de aguinaldo, recibir la caja de ahorro que ha estado semana tras semana, pues ahí de alguna manera ahorrando, y todo esto se traduce en una mayor capacidad adquisitiva. Y obviamente esto quiere decir compras, compras y más compras. Para otros, Navidad es sinónimo de vacaciones, es sinónimo de posadas, de cena, pavo relleno, intercambio de regalos, materialismo y también un largo etcétera. Para algunas empresas es sinónimo de ganancias a través del alcohol. Yo no sé si usted sabía, pero el mes de diciembre, escúcheme esto que le voy a decir, las cerveceras hacen su agosto porque venden el 30% de todas sus ventas del año en un solo mes. Esto quiere decir, en otras palabras, durante 11 meses venden el 70% de todo lo que ellos producen, pero en un solo mes, imagínese usted lo que le estoy diciendo, el 30% de lo que venden las cerveceras lo hacen en el mes de diciembre. Por eso cuando usted va al centro comercial, dígame si no es cierto, ¿qué es lo primero que ve? Hasta se topa ahí al frente las botellas, ¿cierto o no? Y está el ron y está pues las diferentes marcas que hay de bebidas alcohólicas, se exhiben ahí, ¿verdad? Licores, rones, sidras, y están repletos los pasillos de alcohol. Por eso en diciembre es cuando más alcohol se consume en nuestro país. De hecho es cuando hay más muertes por causas de accidentes automovilísticos, el mes de diciembre, porque la gente conduce en estado de ebriedad y bueno, en ocasiones incluso pues se ha dado caso que en la mayoría de los accidentes automovilísticos mueren terceras personas. En otras palabras, no muere el borrachito que lleva el carro, que va con el volante en la mano, sino que va y se estampa con otro carro y bueno, mueren las otras personas que iban en sus
sano juicio. Además, por si fuera poco, para mucha gente el mes de diciembre, o lo que es la Navidad, es el mes donde hay más depresiones a causa de la soledad. En otras palabras, lo que quiero decir es que esta visión de concebir la Navidad está fuera de toda verdad. En muchos hogares hacen su cena, se felicitan, se abrazan, se desean feliz Navidad, pero lo hacen con rencores, con resentimientos, con amarguras añejas que están ahí en el corazón del hombre arraigadas. Y muchas de esas cenas, yo quiero decirte incluso por experiencias en el pasado, terminan en pleitos y discusiones. Terminan en serias borracheras que al rato los padres ya se están peleando con los tíos y el yerno está peleando con el suegro, y hay de verdad un desorden completamente en muchos hogares. En ocasiones la convivencia familiar parece un desfile de modas. Ahí está particularmente pues las mujeres, y no me vayan a mirar feo, pero comúnmente la mujer es la que está atenta, ¿verdad?, a ver quién lleva el mejor vestido. Pareciera un desfile de modas. O la gente también está atenta a ver quién repitió el vestido del año pasado. Y ahí está, ¿no?, evaluando. Los jóvenes, y sobre todo me refiero a los jóvenes de ahora, están en la mesa sentados, o en la sala, ¿verdad?, sentados, pero ninguno de ellos se dirige la mirada, mucho menos comienzan a platicar entre ellos, sino que muy por el contrario, están absortos en sus celulares, tomándose la selfie, eso sí, sonrientes, alegres, ¿verdad? Y a lo mejor hasta andan buscando la mejor pose, y a lo mejor está ahí el arbolito de Navidad lleno de esferas y de luces, que se ve muy bonito y lleno de regalos alrededor, y bueno, ocupa el mejor ángulo para sonreír y para subirla rápido al Instagram o a sus redes sociales, para que digan, wow, cuánta felicidad hay en ese muchacho. Sin embargo, no me dejarán mentir, en realidad muchos jóvenes se encuentran con un vacío enorme en sus corazones, rodeados sí de mucha gente, pero son los jóvenes más solitarios en ocasiones del mundo. Y así está mucha gente. Ahora, yo quiero decirte, ese no es el propósito genuino, no es el propósito real con el que debemos entender la importancia del nacimiento de Jesús. Pero bueno, todavía no termino. Por si fuera poco, en esta primera postura o visión que tiene la gente de la Navidad, si a esto le sumamos otras ideas incorrectas de ver el nacimiento de Jesús como, por ejemplo, considerarlo como el niño Dios, que es una idea muy difundida por la religión tradicional, se piensa o se le mira como el bebé en el pesebre. La gente suele hacer sus nacimientos y bueno, pues ahí poner un pequeño muñequito, ¿verdad? Y poner ahí, pues dicen a José y María, los burritos, los ángeles, y ahí un bebé de muñeco, ¿verdad? Un muñequito acostado en un pesebre, y dice, es que es el niño Jesús, es el niño Dios, así le llaman. Yo quiero decirte, de alguna manera, lo que estamos nosotros con esta primera visión entendiendo es que es una visión distorsionada. Yo no sé cuántos de los presentes se han dado a la tarea, nosotros los hemos invitado constantemente, de leer las Escrituras. Y yo te pregunto, ¿cuánto relato bíblico, sobre todo en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, cuántos de ustedes se han dado cuenta de que se describe la infancia de Jesús? La pregunta es, ¿se describe o no se describe la infancia de Jesús? ¿Sí o no? ¿En cuántos evangelios? Prácticamente su infancia solamente en el Evangelio de Lucas, nada más. Su infancia, no su nacimiento, su infancia. Es decir, que la Escritura, la misma Biblia, guarda silencio para describirnos qué sucedió durante la infancia del Señor Jesús. Es cierto, nos presenta el nacimiento y cómo iba a nacer. Y Lucas, que es el pasaje que leíamos inicialmente, vemos que su nacimiento fue anunciado de manera gloriosa por los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Y también en Mateo, como Herodes anduvo persiguiéndolo recién nacido, pero él anduvo, bueno, José y María lo anduvieron guardando de las acechanzas que tenía pues el Señor Jesús, ¿ok? Sin embargo, su infancia, hermanos, repito, hay un silencio. ¿Y sabes por qué?
porque en realidad lo que la Biblia quiere que nosotros fijemos nuestra mirada no es tanto en su nacimiento, sino más bien en su obra que Él vino a realizar y sobre todo en algo muy importante. ¿Sabes qué? Su muerte. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Ahora, cuando Él aparece, los estudiosos que están aquí de las Escrituras, ¿a qué edad aparece? ¿A qué edad hace su aparición, su manifestación pública? ¿A la edad de cuántos años? De 30 años, efectivamente. A la edad de 30 años, el Señor Jesús aparece ya de una manera pública y empieza su ministerio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos años duró su ministerio? 3 años, ¿ok? O sea que su agenda estaba muy saturada y Él venía con un propósito bien específico y definido que vamos a ver ahorita en puntos más adelante, ¿ok? De tal manera que cuando yo llego a los evangelios se dedican a hablarme de las palabras y de las obras de nuestro Salvador. De alguna manera, y solamente nos escribe pues algunas cosas de las que Él hizo, porque dice Juan capítulo 21 verso 25 que si se hubieran escrito todas las palabras, todas las obras que Jesús hizo, pues no habría lugar donde colocar tantos libros. Sin embargo, las que se escribieron con el objetivo de que nosotros creamos en Él, para que creyendo tengamos vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, nada más igual, anota Juan 7:16, porque ahí nos habla de que el Señor Jesús traía un mensaje de los mismos labios del Padre. En otras palabras, lo que Él habló cuando estuvo en esta tierra era un mensaje que Dios enviaba, nos enviaba a nosotros los seres humanos desde el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora vamos a pasar a la otra visión, a la otra postura, desde la perspectiva bíblica, que es la que todos los que estamos aquí nos interesa saber, ¿verdad? En algunos casos me han preguntado, hermano, ¿y como cristianos podemos celebrar la Navidad? Y hay esas interrogantes. Hermano, ¿estará mal si yo voy a acompañar a la familia porque me están invitando a la cena de Navidad? Si yo me presento, ¿estará mal? ¿No estaré actuando de manera correcta? Y en ocasiones puede haber interrogantes en la mente de muchos, incluso de los presentes. Por eso quisiera que pues primero entendiéramos las implicaciones que tiene el hecho de que Jesús haya venido a esta tierra, ¿sí? Ya el día de mañana o al rato, si tú me quieres preguntar ya más en lo personal, hermano, y si pongo mi serie, y si pongo por ahí un arbolito, y si pongo unas esferas, si arreglo mi casa, ¿estará mal? Bueno, eso ya lo podemos platicar tú y yo. Pero lo que para mí es importante no es decirte si debes o no poner árbol de Navidad, sino más bien entiende cuál es el propósito que tuvo el Señor Jesús de venir a esta tierra y que para nosotros ha sido una bendición hasta estos días, ¿sí? Ahora vamos nosotros a centrarnos desde una perspectiva bíblica para saber cuál es el verdadero significado que encierra la venida de Jesús a esta tierra. Y no solo saberlo, hermanos, sino valorarlo y vivirlo cada día, ¿ok? Les hago 2 preguntas. ¿Era necesario que Jesús naciera y creciera como uno de nosotros? Sí, la respuesta es sí, era necesario. La segunda pregunta, ¿acaso no podía Jesús venir en las nubes del cielo como vendrá por segunda vez? Porque Él prometió regresar, ¿estamos de acuerdo? ¿Y viene por quién? Por su iglesia, hermanos. ¿Y cómo tiene que estar su iglesia? Preparada. ¿Y cómo estás? Preparado. Algunos me dirán, no, hermano, es que todavía me faltan cosas. Pues mira, hasta que estés delante de Dios te van a faltar. Pero agárrate de Jesús, ¿estamos de acuerdo? Algunos podrán decir, hermano, es que todavía no soy perfecto. Bueno, perfecto vamos a ser allá arriba en los cielos. ¿Estamos claros? Para que nadie ande ahí con dudas. Si ya creíste en Jesús, confía en Él y Él viene por ti. Eso sí, guárdate en santidad. ¿Estamos claros? Ok. No escucho ese amén, pero doy por hecho de que todos dijeron amén. Ok. Entonces la pregunta que hacía es, ¿acaso no podía Jesús venir en las nubes del cielo y salvar a la humanidad? ¿Cuál crees que sería la respuesta?
¿Podía o no podía? Sí podía. Pero ¿qué crees que le iba a pasar a la humanidad? ¿Qué crees que iba a pasar con la gente? ¿Con el pecador? No, en ese momento morían. Porque nadie en pecado puede acercarse a Dios. Hoy como cristianos nos podemos acercar al trono de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que pagó en nuestro lugar y nos quitó la deuda que estaba sobre nuestros hombros, y ese alguien fue Jesús. Por eso es la importancia de su venida, de su nacimiento. ¿Me van siguiendo? Ok, ahora, si el Señor Jesús venía como tal en una nube del cielo y bajaba para querer salvar a la humanidad, si bajaba del cielo tal cual es, en principio la gente que lo mirara en su gloria caería muerta y nadie podría acercarse a él a causa del pecado. Eso es por un lado. Por otro lado, la misión que él traía era la de poner su vida por cada uno de nosotros. Ahora, si bajaba Dios en su naturaleza, en su esencia, yo pregunto, ¿Dios podía morir? ¿Dios puede morir? No. ¿Por qué? Uno de sus atributos, ¿cuál es? Es eterno. Es decir, no tuvo inicio, ni tendrá fin de días. ¿Sí? No, a Dios no le salen canas. Aunque la Biblia de repente nos deja ahí una, ¿cómo te puedo decir? Como una fotografía en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que un anciano lleno de canas. Bueno, significa sabiduría nada más, es un lenguaje simbólico. Pero no te puedes imaginar a Dios con un pelo largo, con canas, viejito, arrugadito. No. Dios, desde el primer instante que Él es, no que nace, porque Él no nace, Él es hasta la eternidad y por los siglos de los siglos. No le va a salir ni una cana. No le va a doler la espalda, como a nosotros nos duele, ¿verdad? Que de repente hasta nos andamos tronando, ya nos contracturamos. A Dios es el inmutable. Él es, no hay variación en Él. Él es el eterno. Ahora, si el Señor Jesús bajaba en su gloria, Él no podía morir, porque Él es Dios verdadero. Sin embargo, al tomar un cuerpo humano de carne y hueso, ahora sí podía morir. Sí podía derramar su sangre preciosa por todos los pecadores, como lo hizo. Y este es en sí mismo el propósito real por el cual vino a esta tierra. ¿Nos alegramos de su nacimiento? ¿Cuántos decimos amén? Yo me alegro, hermanos, de que Él haya venido a esta tierra. Y yo me alegro que alrededor del mundo se diga que Él nació. Y yo digo amén. Es cierto, no estoy de acuerdo con muchas de las prácticas, los rituales, ceremonias que en ocasiones se hacen allá afuera, incluso otras denominaciones o religiones, como usted quiera que se llame. Pero lo que sí yo digo es una realidad que el Señor Jesús vino y lo tenemos que celebrar, lo tenemos que festejar y tenemos que nosotros como cristianos, hermanos, de hecho me adelanto al final, en ocasiones como cristianos pudiera haber una actitud incorrecta, poco sabia, de decir no, como cristianos no festejamos la Navidad y aquí yo no adorno y aquí yo nada y yo esto y lo otro y nada. ¿Por qué? Porque yo sé que así, es más, el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Y en ocasiones podemos ponernos incluso de manera intransigente hasta negar cosas, verdades, que la Biblia nos marca como verdaderas. Es cierto, el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y por qué no nació el 25 de diciembre? Porque pues estamos en pleno frío y no era costumbre llevar a los rebaños a pastar en los tiempos de frío. Entonces, simplemente por una cuestión lógica, Él no nació el 25 de diciembre. ¿Pero nació o no nació? Sí nació. ¿Lo tenemos que festejar, recordar? También. Y alguien podría decir, pero hermano, a ver, enséñame. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que celebrar la Navidad? Que recordarnos del nacimiento de Jesús. Y yo le diría a esa persona, bueno, ¿dónde dice que no debemos fumar marihuana? ¿Debemos fumar marihuana? ¿Dónde dice la Biblia? No lo dice. Pero entendemos que hay principios en la Escritura que aunque no se manifiestan de manera clara, nosotros los entendemos, ¿cierto o no? Entonces, la Biblia no me dice festeja Navidad, pero sí me dice que Jesús vino y que cuando Él nació, los ángeles aparecieron allá en los cielos y dieron el anuncio y fue de manera gloriosa.
Y yo no le quiero quitar esa verdad. Es una verdad bíblica, hermanos. Que no vamos a hacer las mismas costumbres de allá afuera. Bueno, ese es otro tema. Pero el asunto y la verdad que estamos enfatizando el día de hoy es que el Señor Jesús sí vino a esta tierra y sí nació como cualquiera de nosotros. ¿Decimos amén? Ok. Ahora, sin embargo, yo decía que el propósito real por el cual vino a esta tierra no fue para que la gente recordáramos nada más su nacimiento, sino para que viéramos cuál era el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Y ahorita te voy a explicar. En otras palabras, no solo vino a nacer en Belén, no solo vino a dejarnos el mensaje de parte de Dios el Padre, no solo vino a ayudar al hombre en su miseria, sino además vino a salvarnos. Vino a salvarnos, siendo Él nuestro Cordero. Escúchame bien y anótalo bien. El sacrificio sustituto para que no muriéramos tú y yo a causa de nuestro pecado, sino que Él pagó en nuestro lugar. Dios el Padre cargó en Jesús nuestra culpa en su propio cuerpo. Y por eso no es incorrecto decir esto que voy a comentar, que más glorioso, su nacimiento fue glorioso, ¿verdad que sí? Porque dijo el ángel, gloria a Dios en las alturas. Ok, su nacimiento fue glorioso. Sin embargo, yo quiero decirte, más glorioso que su nacimiento es su muerte. Porque su nacimiento nos manifiesta la buena voluntad de Dios para con el hombre, pero su muerte va más allá de nuestra comprensión humana. Que solo cuando el Espíritu Santo nos revela esa verdad, el hombre es transformado. Una cosa también te adelanto y te digo, el Señor Jesús nos invita a recordar su muerte por nuestros pecados. Un día, antes de ir a la cruz, reunió a sus discípulos. En ese momento que se le conoce incluso como la última cena, el Señor Jesús tomó la Pascua con sus discípulos y dijo, cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca. Y le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Es decir, recuerden constantemente mi sacrificio. Y la iglesia tomamos la Santa Cena, como se le llama, donde nos acordamos recurrentemente de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. En otras palabras, ¿qué nos deja esta lección? Pues que de alguna manera su nacimiento es glorioso, pero para los cristianos más gloriosa es su muerte. Porque la muerte significa, representa lo que el Señor Jesús estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de aquí nos hemos considerado pecadores ante los ojos de Dios? Levante su mano. Yo soy el primero. Y yo le puedo decir a Dios, Señor, y yo era el más vil y el más terrible de todos juntos en este lugar. Yo era el peor. Y a lo mejor tú me dirás, no, hermano, te equivocas. Yo era, de verdad, no hay palabras para describirte lo terrible que era ante los ojos de Dios. Ahora yo quiero decirte y darte las buenas nuevas de gran gozo, que justamente el Señor Jesús vino entendiendo que tú y yo estábamos perdidos a causa del pecado, pero nos quiso dar una oportunidad. Y bueno, también si somos honestos, sinceros, hermanos, no nos ha esperado un día, ni dos, ni un año, ni ¿cuántos años en ocasiones tenemos o tienes? Y en ocasiones la gente todavía anda diciendo, bueno, me entrego, no me entrego. ¿Sí o no? Porque el hombre es así, medio regateador, ¿no? Bueno, Señor, sí me entrego, pero ¿a poco te tengo que entregar todos mis pecados? También este Señor que me gusta mucho. Y Dios dice, todo. Dame, hijo mío, tu corazón, tu vida, significa tu voluntad, tus emociones, tus intenciones, tus deseos. Así que Dios no merece menos que eso. Ok, ahora, por cuanto el Señor Jesús nos invita a recordar constantemente su muerte,
¿Será incorrecto recordar su nacimiento? La respuesta es no, porque es una verdad. Repito, el Señor Jesús vino a esta tierra a nacer y a vivir como cada uno de nosotros. Vamos a ver qué significado encierra el que Jesús haya venido a esta tierra y vamos a considerar varias verdades importantes. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, por favor. La primera verdad de su venida a esta tierra, yo quiero decirte, era un misterio. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice así: e indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? ¿Cómo dice la palabra? El misterio. ¿Y qué significa esa palabra, misterio? La palabra misterio significa algo que no está revelado, algo que no se conoce, que no nos ha sido todavía revelado, descubierto. Ok, ¿y qué era eso que estaba encubierto, no revelado? El misterio de la piedad. Sin embargo, a partir de que el Señor Jesús llega, entonces ahora ese misterio es como si estuviera una cortina y se recorre para nosotros ver lo que hay ahí dentro. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo, Dios. ¿Quién? Dios. ¿Qué cosa? Fue manifestado ¿en qué? En carne. Hermanos, lo leemos así como Dios fue manifestado en carne. Pero hermanos, entendamos lo que nos está diciendo la Escritura. No es cualquier cosa. Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, donde entramos tú y yo. No solo se refiere al pueblo de Israel, sino a los que no somos israelitas y que en nuestras venas no corre sangre judía, sino que a los ojos de la Biblia somos gentiles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Y qué pasó con el Señor? Llegó un momento en que después de 40 días, después de haber resucitado de los muertos, dice la Escritura que fue ascendido a los cielos y fue recibido arriba, ¿en qué? En gloria. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Es algo tan especial, es algo tan sublime, es algo tan divino que tal vez nuestra mente humana, limitada, finita, distraída, incluso en ocasiones no alcanza a comprender que el Dios del universo, que se hizo carne, que tomó un cuerpo humano como el tuyo y como el mío para venir a salvarnos, para venir a salvarnos. El salmista David, en el Salmo 8, solamente anótalo, no lo busques. Versículo 1, verso 3 y verso 5 nos deja una reflexión que ahora nosotros podemos entender y nos unimos a esa misma exclamación que hiciera un día el salmista David. Él dijo en el Salmo 8, verso 1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Nuestro Dios es magnífico, ¿verdad que sí? Ok, dice el verso 3 del Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Yo te doy una noticia. El ser humano fuimos hechos menores en poder, en inteligencia, en sabiduría, menores que los ángeles. Si tú pones un ángel y tú pones un ser humano, vamos a decirlo, nosotros somos menos. Sin embargo, a pesar de que dice el versículo 5, lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Y hermanos, por ese simple hecho nuestro Dios es digno de toda alabanza. Uno de los ángeles, que no era cualquier ángel, era un querubín, grande, protector, bello, perfecto, llamado Lucifer, estaba en la presencia de Dios, alababa su nombre. Un día, en su corazón, surgió un pecado, en su corazón, quiso hacerse semejante a Dios y poner su trono en lo más alto para que los ángeles lo adoraran. En otras palabras, se desubicó. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo expulsó. Pero ¿sabes qué había hecho ese ángel? Bello,
hermoso, perfecto, lleno de cualidades musicales, que alababa a Dios seguramente, que estaba en su presencia. ¿Sabes qué hizo ese ángel? Convenció a la tercera parte de los ángeles de Dios para que se rebelaran también. Y entonces cuando Dios expulsa a ese ángel caído, llamado Lucifer, convertido ahora en Satanás, en el diablo, pues se viene, pero no se viene solo, se viene con los ángeles caídos, a los cuales se les llama demonios. ¿Hubo oportunidad para el arrepentimiento? ¿Para ese ser angelical? ¿Para esos seres angelicales? La respuesta es no. Pero cuando Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el jardín, en el huerto, en un lugar hermoso que Él mismo plantó con sus propias manos, y entonces estaban rodeados de toda la bendición de Dios, y Dios habitaba en medio de ellos, un día Él les dijo: no vayan a comer de este árbol que es de la ciencia del bien y del mal, y entonces les dio una ordenanza. Sin embargo, el ser humano falló. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, sí los echó del huerto del Edén. Y esa palabra para mí, cuando yo la leí por primera vez, me cimbró, hermanos. Fueron pues echados del huerto. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Pero antes de ser echados, les puso, ¿qué cosa? Los cubrió. Ellos se habían hecho delantales, pero Dios tuvo que agarrar un animalito, sacrificarlo, que no era otra cosa más que dar una evidencia de lo que Él haría muchos siglos después con el Señor Jesús, que Él tuvo que venir a sacrificarse para vestirnos, para perdonarnos, para quitarnos las impurezas, darnos nuevas ropas. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos, porque a pesar de que como seres humanos también le fallamos a Dios, a nosotros sí nos ha dado una oportunidad. ¿Y sabes por qué Satanás está enojado contra nosotros como seres humanos? ¿Y sabes por qué Satanás está enojado contra nosotros como cristianos? Porque nosotros sí hemos tenido una oportunidad de parte de Dios para perdonarnos. Nosotros sí podemos llegar delante de nuestro Dios arrepentidos y decirle: Señor, perdóname, y escuchar las palabras maravillosas de nuestro Dios diciendo: hija, hijo, tu fe te ha salvado, ven en paz. Lo que Satanás jamás escuchó y jamás escuchará, y solamente está reservado para el día del juicio final, donde va a ser lanzado, ¿sabes a dónde? Al lago de fuego. Ahora, la pregunta es, después de que te he dado esta explicación, ¿qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en mí para valorarnos tanto? ¿Por qué un Dios tan poderoso, cuando vio al hombre descarriarse, en lugar de desecharlo para siempre, en lugar de borrarnos del mapa, decidió tomar la empresa de venir a este mundo caído a sufrir a nuestro lado para salvarnos? ¿Por qué no hizo Dios igual que con Satanás, al cual, repito, no dio segunda oportunidad, sino que lo arrojó fuera de su cielo y lo ha reservado para un castigo eterno? ¿Por qué al hombre le ha dado una segunda oportunidad? Y bueno, no me dejarán mentir que en ocasiones no nos ha dado una segunda oportunidad, en ocasiones nos ha dado una tercera, cuarta, quinta, ¿cierto o no? Porque nuestro Dios ha sido bien paciente y Él es fiel. Que en ocasiones, ¿a cuántos no nos ha gustado agarrar este texto que dice: aunque fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué? Siempre fiel. Nuestro Dios es fiel, hermanos, y por eso es que Dios no nos ha desechado, y por eso nuestro Dios nos sigue trayendo, y por eso Dios nos sigue hablando, porque Dios es bueno, porque Dios es lleno de amor, está lleno de amor. Y yo pregunto, hermanos, ¿no es esta la historia más sublime que hayamos escuchado? Ahora, no solamente eso, también su venida, número 2, nos muestra su humildad. Nos muestra su humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Hace algunos años leí un libro que se llama Brusco, que es la historia de un hombre llamado, un misionero llamado Bruce Olson. Se lo recomiendo mucho. Este hombre misionero, Bruce Olson, un estadounidense a una corta edad, 19 años, si no mal recuerdo, agarró unos pocos dólares y se fue a Colombia a internarse
en una de las tribus más apartadas de la civilización, llamada los motilones. Cuando este hombre llegó, bueno, lo recibieron con lanza y le atravesaron una pierna, porque allá ningún hombre blanco entraba y tenía cercanía con la gente motilona. De tal manera que, bueno, estuvo ahí ese hombre pues sufriendo, lo curaron los de la aldea, y de alguna manera pues empezó a ser recibido por los, permítanme la palabra, por los salvajes de la tribu. Este hombre obviamente iba con la intención de predicarles a Cristo, pero la tribu era una tribu salvaje, una tribu indómita, indomable. Entonces él de alguna manera, cuando estuvo ahí, empezó a quererles enseñar algunas cosas, y la tribu empezó a cambiar, empezó a haber mejorías, empezó a haber respeto, empezó a haber orden, higiene, les empezó a enseñar la agricultura, y empezaban ellos a pues cultivar sus propios alimentos. Un día, mientras se dirigía con un grupo de motilones, Bruce Olson a lo lejos escuchó el llanto, el clamor, los gritos, los alaridos de motilones que decían, Dios, ven y ayúdanos. Y obviamente gritando y llorando. Entonces se acerca Bruce Olson a ver qué era lo que estaba pasando, porque le pregunta a los aldeanos ahí qué es lo que pasa. Dice, es que son gente que están de alguna manera buscando a Dios, y se acerca a ver, y uno de ellos había un pozo ahí de agua abierto, y gritaba y le decía, Dios, sal de ahí. Y otro arriba de un árbol con las manos arriba decía, Dios, ven y enséñanos de ti. Y este hombre empezó a hacer su corazón estrujado y dijo, Señor, ayúdame a cumplir con el propósito al cual tú me has mandado a este lugar. En ese momento él se acuerda de una historia que había escuchado de la misma tribu, de que en una ocasión, mientras un motilón había ido a recolectar comida, venía de regreso cansado del camino, se detiene bajo una palmera, y mientras toma la sombra observa un conjunto de hormigas que están trabajando, haciendo su hormiguero, su nido. Y entonces él de alguna manera empieza a quererles ayudar, pero obviamente al remover la tierra, todas las hormigas empiezan a irse despavoridas, y él gritaba y les decía, no se espanten, quiero ayudarlas. Sin embargo, se empezaron a dispersar, y su historia de ellos cuenta que ese motilón entonces se convirtió en una hormiga. Y cuando se convierte en una hormiga, empieza a andar entre las hormigas y les empieza a enseñar cómo construir sus hogares al estilo motilón. Y entonces pues las hormigas lo aceptan y empiezan ahí y todo. Y él empieza a decir, bueno, ¿se acuerdan de un día que un humano intentó ayudarles? Sí, nos acordamos y nos fuimos despavoridas. Bueno, ese humano era yo. ¿Y cómo? Pero si tú eres una hormiga. No, si yo era ese humano. Y en ese momento se vuelve a ser humano, y entonces les empieza a ayudar, y las hormigas dejan que él les ayude. Y esta historia, Bruce Olson dice, así voy a llegar. Y ocupa esa historia para decirles un día que abrió la Biblia y dijo, voy a hablarles de Dios porque Dios está aquí. Un motilón le arrebata la Biblia de la mano, empieza a romper las hojas y se empieza a comer las hojas de la Biblia, porque quería que Dios estuviera dentro de él. Y obviamente empieza entonces Bruce Olson a decirles, ese Dios de los cielos al que ustedes están queriendo que venga y se dé a conocer, un día vino a esta tierra, se hizo un ser humano y empezó a vivir, y ya toda la explicación del mensaje del evangelio. Y a partir de ese momento, dice la biografía, empezó un avivamiento en medio de los motilones. Esta historia para mí, cuando yo leí el libro, fue una lección muy grande, hermanos, porque pues este hombre, al estar en el ámbito misionero, pues Dios le hizo entender de qué manera podía predicar el evangelio. Sin embargo, ocupo este ejemplo para decir, pues de la misma manera que nosotros como seres humanos limitados y de alguna manera a veces hasta quejumbrosos, ¿verdad?, con nuestros achaques, bueno, el Señor Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo y tomó una forma humana, semejante a la tuya y semejante a la mía. Yo pregunto, ¿Jesús se cansaba? ¿Sí o no? ¿Jesús tenía hambre? ¿Amén o no amén? Ok. ¿Jesús tenía sed? ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo a los captores que cuando estaba él en la cruz? Tengo sed. ¿Cierto o no? Jesús dormía, Jesús se emocionaba, se alegraba, se airaba, se llenaba de celo, se parecía a nosotros. Permítanme incluso ir más allá. Jesús tenía tentaciones como tú las has tenido y como yo las he tenido. Sin lugar a dudas que sí. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, el Padre, se refiere aquí, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo es posible, hermanos, que el creador del mundo, el que estaba sentado en su trono de gloria, rodeado de sus ángeles que le alababan día y noche, aquel que no tenía necesidad de nada, aquel que lo hizo todo, aquel que todas las cosas por él subsisten, aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es el más alto en autoridad y que arriba de él no hay nadie? ¿Cómo es posible, hermanos, que ahora se despojaba de sí mismo para tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío? ¿Qué necesidad había de eso? De la misma manera que las hormigas en la historia de los motilones, si Dios hubiese bajado así, no hubiéramos entendido su propósito. Dios tuvo que hacerse humano para venirnos a mostrar el camino, hablarnos de la verdad y darnos vida. Y estando en esta condición, hermanos, se cansaba, se agotaba, sufría, tenía hambre, tenía sed, se angustiaba, lloraba, incluso al ver la condición perdida del hombre, al ver los estragos de la muerte. ¿No dice un día que cuando vio a Lázaro en la tumba lloró? Porque esa no era su propósito al principio de la creación. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15, solamente anótalo. Cualquier tentación que tú hayas sufrido, tenido en tu vida, yo quiero decirte, el Señor Jesús también la experimentó. Una de las tentaciones más terribles que le pudieron pasar por la mente del Señor fue cuando Satanás le dijo: adórame. ¿No crees que es la tentación más ofensiva? Sin embargo, Satanás vino a Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué más, hermanos? Número 3, otro significado de su venida a esta tierra es que mostraba la buena voluntad de Dios para con el hombre. Lucas 2, versículo 13 y 14. Cuando están anunciando los ángeles a los pastores la buena noticia, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la traducción adecuada, hermano. La traducción católica que dice en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No, los hombres no teníamos buena voluntad. El que tiene la buena voluntad es Dios. El ser humano estaba descarriado. Como dice Isaías 53, cada uno se había apartado por su camino, haciendo lo malo. Sin embargo, Dios sí ha expresado a la humanidad buena voluntad. Ahora, una buena noticia: no se acercó el Señor Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué Dios envió a Jesús al mundo? Para salvarlo, para salvarlo. ¿Dios tiene buena voluntad? ¿Verdad que sí? Aunque de repente hay doctrinas por ahí raras, extrañas, que dicen que Dios eligió a unos para salvación y a otros los eligió para condenación. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que Dios abrió la puerta para todo aquel que quiere. Y el que tenga sed, venga a mí, ¿y qué? Beba. Y a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas. De tal manera que yo veo la puerta abierta, porque Dios tiene buena voluntad para con el mundo. Y Dios mandó a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Y también por eso Él es digno de toda alabanza, hermanos. Hermanos, desde tiempos antiguos, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos esperan un final feliz? Pues todos, ¿no? ¿Qué ponen la gente en la tumba? Cuando muere ya la persona, obviamente le ponen ahí una inscripción, su nombre, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte. Pero en ocasiones hay unas letras que dice: en paz descanse. Descanse en esa paz. El mundo, la persona siempre la anhela. Y solamente tenemos paz cuando encontramos a Jesús. No. Cuando la gente muere no es en paz descanse. Es la gente vive, cree en Jesús. Entonces la gente descansa en paz. ¿Por qué? Porque su vida ha sido arreglada. Porque su pecado ha sido perdonado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre cuyos pecados, transgresiones han sido perdonadas. Ese han encontrado paz. ¿Qué más? No solamente eso. Además, el significado que encierra la venida del Señor Jesús a esta tierra tiene que ver con un amor inconmensurable. ¿Qué significa esta palabra inconmensurable? Quiere decir que es un amor tan grande que es difícil poder medirlo. Eso es lo que significa la palabra inconmensurable. Es difícil de medir. Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? ¿A quién? Y cuando dice al mundo, ¿a quién se refiere? La raza humana. ¿Y de qué manera lo amó? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos somos padres en este lugar? Levantemos la mano. Pero bien en alto, hermanos. Quiero ver las manos. Ok, la mayoría de este auditorio somos padres. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes, quién daría a su hijo para que muriera por el borrachito de la esquina? ¿Quién daría a su hijo? ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no estaríamos dispuestos a dar a uno de nuestros hijos por un borrachito? ¿Cuántos de ustedes, siendo padres, que tienen hijos, que los aman, darían a uno de ellos por la mujer que está vendiendo su cuerpo en un lugar de vicio? ¿Cuántos? Ninguno, hermanos. No lo daríamos. Fíjate si no es un amor inconmensurable, que Dios el Padre, teniendo a su amado Hijo Jesús, estuvo dispuesto a darlo por el borracho, por la mujer que vende su cuerpo, por el adúltero, por el ladrón, por el fornicario, por el que ha destruido su vida y la de mucha gente a su alrededor. Y Dios el Padre sí estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para morir en nuestro lugar. ¿No es eso amor? ¿No es eso un amor inconmensurable? Yo digo amén. Por último, hermanos, punto 5. Para lograr lo último, obviamente tuvo que hacer lo primero. Nacer de una mujer virgen, en otras palabras, no intervino voluntad humana. Todos aquí estamos de acuerdo que para que nazca un hijo, tiene que haber una célula masculina y una célula femenina, ¿sí? En palabras, vamos a decirlo técnicas, debe de existir un espermatozoide para que pueda fecundar un óvulo y se ocupa voluntad humana. En el caso de Jesús, no se necesitó ni lo uno ni lo otro, simplemente el siempre existente se encarnó en un cuerpo humano para poder nacer como cualquiera de nosotros.
y para poder mostrarnos el camino, hablarnos de la verdad y llevarnos a la vida eterna. Y por eso Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Sin embargo, al nacer de una mujer virgen, era una señal que Dios había dado desde la antigüedad. En Isaías 7:14, solamente anótelo, que dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, el Señor Jesús sabía que venía a esta tierra con un propósito bien establecido. Él sabía cuál era su misión. Él sabía, porque lo deja ver en diferentes pasajes. Uno de ellos es Juan 10, versículo 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabía el Señor Jesús a qué venía? Sí. ¿Todo el tiempo estuvo consciente? Sí. ¿Sabía que había una hora ya específica para su muerte? Sí. Cuando lo querían matar y lo andaban persiguiendo, en ocasiones, ¿verdad?, lo querían despeñar y él decía: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Sin embargo, en Juan capítulo 13, dice la Escritura que antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, de que pasase de este mundo al Padre, como amó a los suyos desde el principio, los amó hasta el fin. El Señor Jesús sí ya sabía que un día llegaría su hora de ir a la cruz. Y bueno, los sufrimientos, su muerte, los hemos descrito en diferentes momentos. Llegó el momento, después de 3 años de haber estado predicando el evangelio, sanando enfermos, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, resucitando muertos, dando voz al mudo, oído al sordo, vista a los ciegos. Después de haber predicado el evangelio por las tierras de Israel, de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de Galilea, llegó el momento en que lo apresaron y lo llevaron a la muerte. Y bueno, yo creo que la historia que nosotros sabemos fue que lo llevaron preso, lo flagelaron, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, lo castigaron duramente. Al final de todo el suplicio, de todo el maltrato que hicieron sobre su cuerpo, le pusieron una cruz sobre su espalda para que la llevara cargando hasta fuera de la ciudad, en un lugar que se llamaba el Monte Calvario o el Monte de la Calavera, donde sacrificaban a los reos más peligrosos que habían dañado más al pueblo de aquel entonces. Y ahí, en una cruz, quedó nuestro Señor Jesús, de una manera entregando su vida, derramando hasta la última gota de su sangre, porque ese era el propósito por el cual el Señor Jesús vino. Hoy nos alegramos de que Jesús nació, y yo digo gloria a Dios por eso. Sin embargo, lo que me debe llevar a mí a entender es por qué vino el Señor Jesús a esta tierra. Y el propósito que Él tenía era porque Él venía a vivir como uno de nosotros, para enseñarnos que sí se puede, para enseñarnos que Él nos ayuda, para enseñarnos que Él es un sumo sacerdote fiel, que no nos va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, pero también para mostrarnos que Él estuvo dispuesto a dar su vida, a derramar hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y por eso yo digo gloria a Dios por tan grande amor que nos ha demostrado, y su fidelidad, hermanos, nos ha acompañado hasta este día. Por lo tanto, hermanos, termino y concluyo esta enseñanza diciendo: ¿debemos recordar su nacimiento? La respuesta es sí. ¿Debemos encarnar en nuestros corazones la verdad de que Él vino a esta tierra? La respuesta es sí. ¿Debemos guardar silencio en estos momentos, en estos tiempos? Incluso la gente dice: pues yo no voy allá a la cena con la familia porque no considero correcto poder estar ahí con ellos conviviendo. Y la pregunta sería: bueno, ¿y entonces cómo les vas a hablar de Jesús? En el momento incluso, y este ya es un comentario mío, personal, que si te invitan a la cena navideña, que tú puedas ir, pero que tú puedas pararte ahí y decir: denme unos minutos, porque quiero decirles algo muy importante. Hoy nos acordamos del nacimiento de Jesús, pero ¿qué implica el hecho de que Él haya nacido en esta tierra? Y quiero decírselos en 2 o 3 minutos, y entonces ahí, ya con tus apuntes que has tomado el día de hoy, empiezas a decirles la razón por la cual Él vino a esta tierra
a nacer. Y entonces habrás compartido una verdad muy grande en ese momento, aprovechando algo que se festeja o que se celebra allá afuera. En ocasiones, sin un entendimiento claro como los tenemos tú y yo. ¿Estamos claros? Ok, termino, hermanos, solamente leyendo un hermoso poema que se me ha hecho apropiado para este tema. Es un poema que dice así: Jesús nació, no es la Biblia, es un poema. Jesús nació en una pequeña aldea, creció en un barrio sencillo y humilde, trabajó hasta los 30 años en una carpintería, nunca fue a la universidad, nunca tuvo un puesto de importancia, nunca escribió un libro, nunca puso sus pies en lo que consideraríamos una gran ciudad, nunca viajó a más de 300 kilómetros de su ciudad natal, no formó una familia, no hizo ninguna de las cosas que generalmente hacen los grandes personajes. Durante 3 años fue predicador ambulante. No tuvo más credenciales que su propia persona. La opinión popular se puso en su contra. Sus amigos lo abandonaron. Uno de ellos incluso lo traicionó. Otro lo negó con juramento. Fue entregado a sus enemigos. Tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial. Lo asesinaron clavándolo en una cruz entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputaron la única cosa que tenía en propiedad, una túnica. Lo sepultaron en una tumba prestada, gracias a la compasión de un amigo. Según las normas sociales y humanas, su vida fue un fracaso total, pero han pasado más de 20 siglos y hoy continúa siendo la pieza central de la historia humana. No es exagerado decir que aunque pusiéramos juntos todos los ejércitos, gobiernos, sabios, parlamentos, reyes o autoridades de todos los tiempos, no serían capaces de afectar tan poderosamente la existencia del ser humano sobre la tierra como lo ha hecho la sencilla vida de Jesús. Y hermanos, esa es la hermosa historia de nuestro Señor. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y podamos agradecerle a nuestro Dios el hecho de que Él vino a esta tierra y vino por los más inmerecedores. Yo me considero así, el más inmerecedor. Sin embargo, ¿qué vio en mí y qué vio en ti? Tal vez no lo vamos a saber en esta tierra, pero un día lo sabremos allá cuando estemos en los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar en esta verdad. Y ahí en tu lugar yo te pediría, dile a Dios: Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Como niños esperando Navidad, soñamos en recibir regalos también. Pero nunca recordamos a aquel niño que nació. A nuestras vidas el mayor regalo dio. Soy la razón por la cual Él murió. Soy la razón por la cual Él sufrió. A un mundo perdido, Él todo lo dio y me enseñó a vivir. Soy la razón por la cual Él murió. Soy la razón por la cual Él sufrió. A un mundo perdido, Él todo lo dio y me enseñó a vivir.
tiempo pasó aprendimos que el amor significa mucho más hasta morir. Cuando Cristo se entregó la vida eterna